Listo, ya estoy grabando la clase. Bien, empiezo con una pregunta que me hizo su compañera Paola. Permítanme un momento. Voy a tratar de presentarles la pregunta. Espero que, porque yo supongo que Paola no tendrá objeciones en que presente eso. A ver, entonces, un momento, por favor. Es una pregunta muy razonable. Entonces, un momento. Ya está. Listo. Bien. Ahora, están viendo mi correo electrónico, parece. Déjenme pasar a la pestaña en la que está. Ahora sí, están viendo un mensaje de Gmail que dice duda autómatas y lenguajes formales. Y en concreto, a ver si entiendo bien tu pregunta, Paola. Me estás diciendo que tenemos que explorar todas las posibilidades, todas las posibles formas de crear gamas y zetas para ver si el teorema del bombeo se cumple. Bueno, más bien si el lenguaje en cuestión en caso de cumplir el teorema del bombeo, entonces deja de pertenecer, bueno, deja de cumplir con las restricciones abstractas que pusimos para su definición. En este caso concreto, dices que la lámina 36, que es el caso de A a la N, B a la N, C a la N, ajá, tendríamos que explorar todas las posibilidades de Z y gamma, y la respuesta es sí. Su compañera me mandó una imagen que capturó del video de la clase, entonces déjenme ver. Aparece ahí también en lo que estoy presentando, pero seguramente es muy pequeñito, no creo que se alcance a leer. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo más grande. Aquí está. Esto es más legible. Ajá. Yo presenté distintas subdivisiones de la cadena alfa, de una cadena en la que tengo, pues, M veces A, M veces B y C, y M veces C, que es entonces una cadena que debe pertenecer al lenguaje que queremos. Y ponemos la restricción de que K está por arriba de esta longitud. Entonces, lo que hice yo fue explorar una una particular definición de gamma. Ajá, gamma podría haber sido A a la R, ajá, entonces cumple el requisito de no ser igual a epsilon, y entonces la idea es que M tiene que ser R más P. Se dan cuenta que beta, que precede a gamma, pues tendría que contener solo A's para que cumpliera con la definición del lenguaje. Entonces, el número de A's que aparece en beta, seguido del número de A's que aparece en gamma, pues debería ser M. Hay otras posibilidades, por supuesto. Puede ser que sigan más A's después de gamma. Este es un ejemplo simple. La idea es que con esa posibilidad queda claro que a la hora de de multiplicar la longitud de R por cualquier número natural, de A, perdón, de gamma por cualquier número natural, pues esto nos iba a dar una cadena que no esté en el lenguaje. ¿Por qué razón? Porque pues M sigue invariable aquí en B, pero acá está R, que es la que corresponde al número de A's que aparecen en gamma, pues iba a ser multiplicada y es un número positivo. Entonces yo vi ese ejemplo y verbalmente dije que en realidad tendríamos que explorar otras posibilidades y las describí verbalmente, pero no las escribí en el blog. Paola me pregunta, y eso es a ver si te entiendo bien, Paola, que si estamos obligados a considerar todas estas posibilidades y la respuesta es sí. Puedes utilizar argumentos en los que dices, bueno, las otras opciones son análogas. Aquí, en este ejemplo en particular, yo no mencioné cómo podría ser Z, pero observen que ustedes podrán decirme, mira, Z es de tal manera que sí, tampoco es epsilon y contiene vértices y a la hora de multiplicar R por un valor, digamos R por 2, eh, multiplicamos también la longitud de Z y resulta que Z contiene RBs y RCs y por lo tanto se mantiene esta paridad esta igualdad de valores entre A, B y C. El punto es que al hacerlo así, se dan cuenta que en esta parte de la cadena voy a tener Bs y Cs mezcladas. Ajá. Cada vez que creo una copia de Z, voy a alterar el orden de que me exige que todas las Bs que tienen que ver primero y después todas las Cs, porque voy a estar mezclándolas. Eso me parece que lo expliqué verbalmente en esa ocasión y lo que dije es que otras combinaciones posibles serán análogas. Es cierto que no exploré todos los casos. Paola me pregunta si tendríamos que explorar todos los casos y la respuesta es depende del caso. En general, tú tienes que explorar todos los casos en el sentido de que tus argumentos tienen que cubrirlos todos. Es probable que muchos sean análogos a los que están y simplemente tienes que señalar que son análogos.
O decir, pues los demás, cualquier otra posibilidad se reduce a esto, siempre y cuando tú hayas dado argumentos convincentes. En este caso, gamma podría haber sido de otro tipo. Gamma podría haber adoptado A's y B's, por ejemplo, y entonces garantizaría que las A's y las B's sigan siendo siempre el mismo número, por ejemplo, pero vamos a tener el problema de que las C's no van a seguir el paso. Si metes B's y C's, pues tienes el problema de que, bueno, y ya desde el problema de meter en gamma A's y B's, vamos a estar mezclando A's y B's, no en el orden en el que deben ir. Entonces, esos casos están cubiertos y en este caso es claro. Si en algún caso no queda claro que se cubra, entonces hay que analizar ese caso en particular. No sé si esto responde a tu pregunta, Paula. Bueno, tengo otras dudas con eso, profesor, pero, Adelante, sí. por ejemplo, en ese caso que dio gamma, que es igual a la R, ahí está considerando que teta sí es epsilon, ¿no? Porque con que una de ellas no sea epsilon está, bueno, cumple, ¿no? Con lo que dice el teorema. No, mira, no estoy considerando que necesariamente Z tenga que ser epsilon. Z podría no ser epsilon. Entonces, en ese caso, lo que decía más bien es que si relevante, tú dices, claro, como la A se multiplica más rápido que las otras, eso quiere decir que Z no está aportando nada a B y C. Probablemente un argumento más refinado, yo pienso que yo quería exponer unos cuantos minutos, pero un argumento más refinado debería explorar simultáneamente qué pasa con Z. Si Z fuera epsilon, tal y como expresé el argumento, queda bien. Pero si Z no fuera epsilon, entonces, como bien dices, tendríamos que ver la posibilidad de que entonces Z contribuyera a mantener la paridad entre A, B y C. Si Z contiene B y C, está el argumento que ya di de que va a intercalar entonces B y C todo el tiempo, y entonces se rompe el requisito de que primero vayan las A, después las B y las C. Si Z solo contiene B, entonces pues solo mantiene la paridad entre A y B, ¿te das cuenta? Pero las C se quedan estáticas. Ajá, entonces, ahí tienes un problema. Digamos que no tienes que escoger entre dos males, ninguno de los cuales te resuelve tu problema. Pero sí, tienes razón. Así, la primera presentación podría llevar a pensar que Z es epsilon, pero si no lo fuera, se aplican los argumentos que después presento para decir por qué gamma no puede contener ácidos. No sé si eso resuelve esta otra pregunta. Ajá, ok. Por ejemplo, o sea, sabemos que tenemos como los suficientes casos, ¿no? Que exponen como las posibles formas en las que podemos darles las cadenas a gamma y a teta cuando, si damos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como gamma, B y C, pues sabemos que eso ya rompe inmediatamente con el lenguaje, ¿no? Entonces esos casos como que ya ni siquiera serían posibles como proponerlos porque ni siquiera podrían cumplir con el lenguaje, ¿no? Por así decirlo. Sí, efectivamente. Tú podrás enunciar eso. Los casos en los que gamma o zeta contienen caracteres de dos tipos, ya sea A y B o B y C, lo que tú quieras, como dices, a la hora de replicar se van a romper con la definición del lenguaje. Entonces los descartas y te quedas entonces con los casos en los que gamma y zeta solo tienen un tipo de carácter. Esa es una forma más sistemática de presentarlo. Ajá, sí, incluso más elegante que lo que yo expliqué. Sí, sí es posible, por supuesto. Ah, ok, ok. Y una última pregunta, profesor. Claro. Por ejemplo, si gamma la partimos, ¿no? En una AR y, o sea, en dos A, por ejemplo, AR y AB, entonces, aunque estamos añadiendo como más A's, de todas maneras se reduce al caso de que, pues, están añadiendo más A, o sea, que se reduce al caso de que nada más diéramos como gamma AR, ¿no? A pesar de que pudiéramos partirla en esa A como en otras A's, ¿no? Porque a fin de cuentas solo estamos añadiendo más A's. Sí, así es. Ajá, así es. Tú podrás pensar que si después, antes de A, beta aporta As y después de gamma, delta también aporta As, no importa. El punto es que cuando tú escoges puramente As en gamma, vas a tener el problema de que no, entonces B y C no mantienen la paridad. Si tú pones en Z Bs, y mientras que en gamma tienes As, C es la que se queda atrás. Si pones en Z, CES, B es la que se va a quedar atrás, por supuesto. Y si las mezclas, pues se rompe la definición del lenguaje. Sí, sí, sí. Eso digamos que sería
bastante exhaustivo. ¿Qué tan exhaustivo tiene que ser el análisis? Yo diría que ustedes en principio deberían aspirar a que sea suficientemente exhaustivo, pero hay casos más o menos claros, eso es cierto. Lo que no se vale, y la razón por la cual subrayé mucho esta clase, es las respuestas que me he encontrado en otros casos en los que dicen, mira, escogí esta partición de la cadena alfa, esta gamma particular y esta zeta particular, y con estas falla. Y la respuesta es sí, falla con esas, pero el teorema dice, para cualquier forma posible de gamma y zeta. Ajá, entonces, la que tú escogiste, pues falla, pero no me estás argumentando por qué si escoges una gamma y zeta de otro formato sí funciona. Entonces, piensa que hay un punto medio, ¿no? Que llega un momento en que están explicando cosas que son muy obvias y simplemente están haciendo que la argumentación sea más larga, ¿no? Cuando ya el punto quedó claro, entonces probablemente podrían detenerse ahí. Pero lo que más me interesa sobre todo es que entiendan que aquí hay una cuantificación universal sobre gamma y zeta. No importa qué forma tengan gamma y zeta, el, eh, el duplicarlas debe llevarlos a violar las restricciones del lenguaje, la definición del lenguaje. Esa es la idea. No se conforme con una sola gamma o zeta que se les ocurra, porque no es un cuantificador existencial sobre gamma y zeta. No sé si eso termina por aclarar el punto, Paula. Sí, ahora sí ya. Muchas gracias, profesor. No, 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 de que al contrario, gracias por la pregunta. Creo que estas son dudas que seguramente están flotando en el aire. A veces uno no tiene claras las cosas hasta que se expresan directamente, ¿no? Entonces, es útil creo que para la clase. ¿Alguien más tiene preguntas? Recibí muchos mensajes en este periodo y como les decía, no pude trabajar de lleno y entonces tengo mensajes atrasados. Entonces, si alguien quiere plantear alguna pregunta más, podemos verla ahora. En caso que me hayan escrito, y si no me han escrito, pueden preguntar de todas maneras, no hay ningún problema. ¿No? Bien. Bueno, me parece bien. Entonces, permítanme, voy a empezar ya el nuevo tema, el tema 3. Lo cual quiere decir que vamos muy adelantados en el contenido del curso y vamos muy atrasados en las réplicas. Probablemente convendría que los casos que no podamos ver este jueves y este lunes de réplica, perdón, este viernes, los sigamos viendo lunes y martes de la próxima semana hasta concluir réplicas y entonces retomamos el contenido del curso para que no estemos dejando tantas cosas atrás porque ya está la tarea 2 con fecha de entrega, ¿no? Entonces empiezo con el tema 3, eh, pero piensen que el viernes no va a haber réplica nada más, no vamos a ver nuevos temas, y el lunes concluyo la evaluación para que no avancemos más sin que ustedes sepan cómo les ha ido hasta el momento. Bien, voy a compartir entonces las láminas del tema 3. Un momento, por favor. Profesor, pusieron un mensaje en el chat. A ver, permítanme, antes entonces de compartir, eh, a ver qué dice en el chat. Ajá. Gracias, por supuesto. Gracias, Kenia. Tienes toda la razón. Por supuesto, no hay clases la próxima semana. Me refiero al lunes siguiente. No, sí, no. De momento me distraje, pero sí, estoy consciente que la próxima semana es de asueto. Entonces, sería, me parece que el lunes 18, ¿no? Ajá, en donde continuaremos con las réplicas. Eso quiere decir que a lo mejor esta clase pues va a haber un periodo largo entre lo que presente hoy y lo que va a continuar. No es tanto no es un problema tan serio, van a ver, porque esta primera parte es meramente introductoria, ¿no? Bien, entonces ahora sí comparto. Ese es el problema de trabajar sin un calendario tan básico que ha traído la pandemia, ¿no? Que a veces, bueno, a mí me pasa mucho, a lo mejor ustedes no, pero me pasa mucho que después de un rato pierdo la noción del tiempo, porque me ha tocado trabajar incluso domingos en la noche en este periodo, y después de un rato ya no tengo claro cuándo termina la semana laboral, ¿no? Entonces, no es una disciplina muy aconsejable. Yo ya estoy esperando que podamos regresar a labores normales y eso
ayuda a estructurar mejor el tiempo. Bien, bueno, entonces, autómatas y lenguajes formales, ¿no? Máquinas de Turing de decidibilidad es el nuevo tema. Este tema es un tema bastante interesante y yo espero que aquí se encuentren cosas mucho más novedosas de lo que hemos visto a continuación, porque tienen que ver con preguntas básicas de nuestra disciplina, de las ciencias de la computación. Y curiosamente estas preguntas básicas se formularon en otra disciplina, en la lógica matemática. En particular, las máquinas de Turing, que va a ser el tema principal de esta parte del curso, se inventaron para contestar una pregunta en lógica matemática, una pregunta abierta que en cierta forma había formulado ya Leibniz en el siglo XVIII, ¿no? 18, 17, nunca tengo claro en qué siglo vivió Leibniz, a pesar de que es uno de mis seres intelectuales, como que las fechas no se me dan, ¿no? Eh, pero bueno, Leibniz formuló la idea de que podíamos crear un lenguaje simbólico para describir el conocimiento, y después Hilbert, Frege y Hilbert y otros más lo tomaron esta idea en el siglo XIX, exclusivamente para las matemáticas, ¿no? Y a Hilbert se le ocurrió la pregunta o la posibilidad de que, dado que había un lenguaje que podía explicar todas las matemáticas, más bien codificar todas las matemáticas en términos de símbolos, debería haber seguramente un método, eso es lo que él esperaba, que nos permitiera saber qué fórmulas de este lenguaje constituyen teoremas de una teoría. Piensa entonces que una teoría matemática se puede axiomatizar, es el ideal de Frege, Russell, Hilbert y compañía. Se puede axiomatizar, pensemos en n axiomas, y que pues otra fórmula podría expresar algo que nosotros pensamos que es un teorema. Entonces lo que querríamos es un método para demostrar que de estos axiomas se sigue el teorema en cuestión, si es que es un teorema efectivamente, o que el método nos dijera, no, te equivocas, eso no es un teorema de la teoría. Un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, es una axiomatización de la aritmética elemental y la pregunta que estuvo abierta durante tanto tiempo sobre si había números mayores que 2, tales que había soluciones para ecuaciones eh, eh, x a la n más y a la n igual a z a la n, ¿no? Esta generalización del teorema de Pitágoras, la conjetura de Fermat, que se conocía como el último teorema de Fermat, porque Fermat dijo que lo había demostrado, pero que pues le faltaba espacio en el margen del libro que estaba comentando para escribir la demostración. Esa es una solución muy elegante, pero es inaceptable en tareas y exámenes, ¿no? Profesor, tengo la respuesta, pero no cabe en esta hoja que me dio para responder el examen. No es aceptable. Bueno, Fermat lo usó, pero no se vale hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una posible aplicación de este método. Si existiera este método que Hilbert pensaba que podía crearse, lo que haríamos es utilizarlo para saber si la conjetura de Fermat, o el último teorema de Fermat, como se conoce, era el caso, ¿no? Ya está demostrado, por supuesto, pero fue una demostración muy complicada. Nos hace pensar que es improbable que Fermat realmente lo haya podido demostrar. Está abierta la conjetura de Goldbach, que me parece que es una conjetura similar en teoría de números, no recuerdo ahorita la formulación exacta, y hay muchas otras conjeturas abiertas. Todas estas conjeturas en principio podrían resolverse si Hilbert hubiera tenido razón en el sentido de que debe haber un procedimiento efectivo para contestar esto. Él en algunas ocasiones lo expresó como un proyecto que le gustaría concluir, y le llamó a este proyecto el problema de la decisión clásico, o bueno, él le llamó el problema de decisión, Entscheidungsproblem, porque significa decidir la pregunta de si esto es un teorema o no, es decir, contestar con sí o no. Se conoce ahora clásico porque hay versiones nuevas que se refieren a otras instancias más limitadas o más abiertas de la misma pregunta, ¿no? Entonces la formulación de Hilbert se conoce como la clásica. Hilbert hablaba de procedimientos efectivos en el sentido de tener recetas de cocina que se basaban exclusivamente en la manipulación de símbolos. En algún momento incluso él dijo que estas recetas de cocina deberían tener una cota temporal o espacial sobre su ejecución, aunque no siempre mantuvo este requisito. Hay pues distintas interpretaciones de lo que él escribió, a veces lo dijo y a veces no, se escribió mucho sobre el tema, ¿no? Pero bueno, el caso es que a lo mejor Hilbert incluso
anticipó el espíritu de la teoría de complejidad computacional, ¿no? El punto es que los matemáticos trabajaron en ver si era posible responder esta pregunta que hizo Hilbert. Toda la gente que trabajó en este problema además trabajó con la perspectiva de contestar no, este método no debe existir. ¿Por qué razón? Porque para entonces Kurt Gödel había dado una demostración de que otra parte esencial del proyecto de Hilbert no podía realizarse. Yo no he leído a nadie, por cierto, que cuente qué dijo Hilbert de todas estas cosas. Hilbert, eh, cuando se responde a estas preguntas, ya no estaba tan activo, ¿no? Pero seguramente, pues han de haber sido golpes fuertes, porque tenía una convicción muy profunda de que las matemáticas no solo podían resolver los problemas que se presentaban, sino que tenían la obligación de hacerlo y que lo iban a conseguir. Eso es lo que decía Hilbert, ¿no? Entonces, pues tanto el resultado de Gödel como el resultado posterior de Turing y Church es que, pues no se puede, ¿no? Este problema no se puede resolver. Ahora, ¿cómo atacarlo? El primer paso para atacar este problema es que esta idea que expresó Hilbert en palabras del método o procedimiento efectivo, pues es eso, una explicación en palabras, ¿no? Las palabras de Hilbert más o menos van así, ¿no? Tiene que expresarse en términos formales, y eso no quiere decir en términos de demanda legal, sino en términos matemáticos precisos, ajá, y simbólicos. Es decir, yo les doy una fórmula en un lenguaje particular, una serie de símbolos que describen el problema. La aplicación de la receta cocina para resolver el problema tiene que ser mecánico, es decir, no depende de la inspiración, no depende que ese día se hayan levantado, hayan dormido bien y se hayan tomado después la mejor taza de café del mundo y que por eso entonces están inspirados. Además, durante la noche se les apareció Buda y les prometió que los iba a inspirar para resolver todos los problemas del día, ¿no? No, tiene que ser algo que, pues, incluso alguien que llega y oprime una palanquita, hace girar una manivela, debe poder sacar este problema sin, sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que está tras esto. Piense que no había computadoras en aquella época, pero ya se conocían calculadoras, ¿no? Entonces, un poco esta idea de calculadoras está ya en mente. Eh, el método debe poderse especificar de manera finita. Este es un punto muy importante. Es decir, si ustedes me dan un número infinito de instrucciones y me dicen, al final vas a resolver el problema, se dan cuenta que, pues, eso no sirve en la práctica, ¿no? Porque pues esperar aplicar un número infinito de instrucciones, suponiendo que cada instrucción tiene un tiempo eh, constante, entonces pues no va a funcionar, ¿no? En fin, entonces, el último requisito que mencionó Hilbert, les decía que no aparece en todos sus escritos, sino aparece mencionado casualmente. Y uno de los mejores conocedores de Hilbert, de los mejores historiadores de las matemáticas de este periodo, Wilfred Sieg, me decía que él piensa que, por lo tanto, no debería considerarse como parte del proyecto de Hilbert, es que debemos tener la posibilidad de definir con anticipación cuántos recursos vamos a necesitar para resolverlo, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar a resolverlo y cuánto papel quieren llamarlo ustedes o espacio, lo que sea, vamos a necesitar para resolver esto. Hilbert lo menciona en algún momento, pero no después. Entonces, pues es un poco de interpretación, ¿no? Sí, es un explorador muy respetable. Yo la verdad es que he tenido intercambios con él muy positivos y yo le tendería a darle la razón, pero me parece que hay elementos para decir que al menos por un momento Hilbert dijo, esto es necesario. Y como les decía, esto es una especie como de anticipación del espíritu de lo que es la materia de complejidad computacional, ¿no? Bueno, pues resulta que no se puede hacer. El primer paso para demostrar que esto no se puede hacer es pasar estos cuatro lemas, estos cuatro requisitos, a una definición formal de procedimiento efectivo. Y eso es lo que hicieron Church y Turing. En el caso de Church, la definición formal se basa en la idea de el cálculo lambda. No sé si ustedes ya estudiaron algo sobre el cálculo lambda, probablemente
Probablemente no, me parece que la primera vez que lo enfrenta la mayor parte de los estudiantes de la carrera es en el curso de lenguajes de programación, que la mayoría de ustedes no han llevado, supongo, ¿no? Pero a lo mejor algún profesor se los ha mencionado, si han estado con Fabio, por ejemplo, Fabio es un apasionado del cálculo lambda, entonces cada vez que tiene la oportunidad de mencionarlo, lo menciona. Entonces puede ser que sí. Las máquinas de Turing es menos probable que las hayan escuchado, entonces las vamos a ver aquí porque eh, por razones históricas, conceptuales, lo que ustedes quieran, resulta que la definición de Turing, a pesar de que no es la primera, es la más popular de lo que significa un procedimiento efectivo. Entonces, esa es la que voy a abordar. Bien, ¿qué es una máquina de Turing entonces? Piensen que es la máquina de Turing. Es un autómata similar a los que vimos antes. La presentación que voy a dar es la presentación que hizo Turing, pero hay presentaciones en las que se ve todavía más el paralelismo con autómatas finitos o con autómatas de pila. Entonces, pues en los libros se van a encontrar las dos representaciones. Esta a mí me gusta más porque, aparte que es históricamente más acertada, creo que también es más intuitiva. La idea es que tenemos una cinta, así vean como esta que tengo aquí en pantalla, que pues es una cinta donde se guarda información de manera discreta, es decir, tiene celdas. Ven, aquí las estoy marcando con líneas verticales, y en cada celda se guarda un símbolo. Tengo un conjunto finito de símbolos, es decir, hay un alfabeto. Ajá. Y por lo tanto, yo interpreto los símbolos de manera unívoca. No digo, mira, aquí tienes una media A, y la media A pues es distinta a la A. No, tengo un repertorio finito de símbolos. Voy a pensar que esta cinta tiene un inicio, ajá, y continúa en esta dirección. Si alguno de ustedes ha visto películas del Santo, es probable que no, porque ustedes son realmente muy jóvenes, pero cuando yo era niño, el Santo todavía era popular y salían estas computadoras con tambores que giraban y demás. Esos tambores guardaban cintas de papel, y esas cintas de papel eran como esta, tienen un inicio, y a partir de ese inicio, cada distancia, que podemos cruzar una celda, guardaban información, normalmente de una manera que las hacía legible, en una notación binaria particular. Entonces, pues pueden pensar en una cinta así, como en una película del Santo. Ajá. Entonces, ahí guardamos esto, y lo que ocurre es que tenemos una cabeza lectora, ajá, le estoy señalando ahora, es este cuadrito de aquí, que está ubicada en una posición en esa cinta. Ajá. Y lo que hace la cabeza lectora es leer el carácter que está guardado en la cinta en esa celda. Ahora, esa lectura no es única, es decir, la cabeza lectora puede estar en uno de varios estados, de varios estados posibles. El número de estados es finito, pero puede estar en uno de varios estados. Y entonces eso hace que cambie la acción que puede realizar. Es decir, un estado puede decidir que después de leer ese carácter va a reescribirlo, sustituirlo. Por ejemplo, esta celda va a cambiar por una D y se va a mover, va a avanzar en la cinta. O por el contrario, la cambia por una A y retrocede. ¿Qué hacer cuando se encuentra con un carácter? Entonces, depende del estado en el que se encuentre la cabeza lectora. Ajá. Bien, formalmente entonces tenemos un conjunto finito de estados, vamos a representarlo con Q, vamos a tener un alfabeto de entrada, que es el alfabeto que que el usuario de esta máquina puede utilizar para describir el problema que quiere resolver, que es una cadena. Le da a la máquina una cadena de entrada. Ahora, en la cinta se pueden escribir otros caracteres aparte de los que el usuario escribe. Ajá. Estos caracteres forman el alfabeto de cinta, que se llama gamma, y como pueden darse cuenta, el alfabeto de la cinta incluye el alfabeto de entrada, a diferencia de los autómatas de pila, que se acuerdan que eran conjuntos disjuntos. Aquí uno es un subconjunto del otro. Y tenemos una función de transición, por supuesto, que es esto que siempre vamos a tener en los autómatas, que me dice, mira, dado un estado en el que se encuentra la cabeza lectora y un carácter que está leyendo, tú puedes transitar a un nuevo estado, vas a escribir algo en la cinta, y vas a moverte a la derecha, es decir, avanzas o retrocedes. Ese es el punto. Vamos a tener tres estados singulares dentro de los estados de la cinta. Estos estados
tienen que ser distintos. Bueno, estos dos en particular tienen que ser distintos, ese no necesariamente, pero estos dos tienen que ser distintos entre sí. El primero es el estado de aceptación inicial, es el start, obviamente. T de rechazo, perdón, de aceptación. Supongo que tiene en mente la palabra taken, aceptado, y R de rechazo, esa no tiene duda, ¿no? Ahí está. Son tres estados particulares dentro del conjunto de estados. Entonces, a diferencia de los autómatas de pila, aquí no podemos tener un solo estado. Vamos a tener además un par de símbolos particulares en la cinta. Uno de ellos va a ser el espacio en blanco. Vean, lo tengo acá abajo subrayado. Bueno, estoy tratando de subrayarlo. El cursor se está pasando ahí. Lo estoy representando no con un espacio en blanco, sino con este símbolo. ¿Por qué razón? Pues porque así lo podemos leer mejor el espacio en blanco. Si les digo ahí ahí hay un espacio en blanco y dejo simplemente un espacio en blanco, pues parece que, digo, no se nota, ¿no? Entonces aquí es como una forma de decir, ahí hay un espacio en blanco. No necesitas imaginártelo. Bien, y el otro símbolo que tenemos es el de inicio de la cinta, que es como una T girada menos 90 grados. Bien, entonces vamos a poner una sola restricción, que es que la cinta, la máquina de Turing, no puede moverse a la izquierda de este símbolo. Cuando se encuentra este símbolo, tiene que reescribirlo y moverse a la derecha necesariamente. Esa es la restricción que vamos a poner. Bien, me pareció que alguien quería comentar algo. ¿No? Bien. Bueno, entonces, esa es la definición de la máquina de Turing. Y yo creo que me detengo aquí porque ya son 10 para las 11. Y además, para empezar con la parte más técnica de las definiciones, mejor después del asueto para que esto no esté más fresco. ¿Les parece bien? Sí, profe, de acuerdo. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, voy a detener la grabación.